está grabando. Entonces, la clase de hoy corresponde a la clase número 12. ¿Ya? Es una clase de ejercicio. Idealmente es trabajar algunos ejercicios pensando en la evaluación que se aproxima y responder preguntas en la medida de lo posible. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con lo último que habíamos dejado visto, que era la parte de diferenciabilidad, ya lo que era la definición de diferencial. Esto fue la última clase que lo tuvimos que ver bastante rápido, ¿ya? Y es que si yo tengo una función derivable, la función se dice diferencial en el punto x, si para todo x fijo y variable el h es como un incremento, ¿ya? X es la variable, se define lo siguiente, ¿ya? Entonces el error, eso que está ahí es el error E de h, es f de x más h menos f de x partido por h. ¿Ya? Eso es como una especie de incremento. ¿Sí? También lo denotamos como delta i dividido delta x menos f' de x, donde el delta i es precisamente todo esto que está acá. Me voy a destacar aquí. Esto es la variación de i con respecto a x. ¿Se acuerdan? Esta es la variación de i con respecto a x y corresponde justamente a la pendiente de una recta que une dos puntos, P y Q. ¿Sí? P y Q, donde P va a ser un punto x, f de x y el otro va a ser el punto x más h, f de x más h. Si ustedes hacen esa cuenta, les daría esta pendiente de aquí, que es justamente cuando nosotros iniciamos el curso con la idea de derivada. ¿Sí? Cuando vimos la definición formal de derivada como límite, es justamente la pendiente, esto que está escrito acá. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos el error, y a partir del error nosotros podemos despejar una expresión para el f de x más h. Entonces, el f de x más h sería todo eso de ahí. ¿Sí? Todo eso de ahí. Y podemos aproximar el f de x más h simplemente olvidándonos de este error. ¿Sí? Que es la definición que está un poco más abajo. Entonces, si vemos eso, entonces observación dice la expresión delta i, que es igual a f de x más h menos f de x, representa la variación o incremento en i, cuando el valor de x es variado en h. ¿Sí? Eso es lo que sube el i, o lo que varía. Delta i se puede calcular como f' de x por delta x más el error en x por f de x más h menos f de h por h. Se denomina diferencial de i. O también lo pueden calcular como f' por delta x. ¿Ya? Esas son las formas de calcular este delta i, que es la variación de i con respecto a la variación de x. ¿Sí? El delta i también lo pueden expresar como un delta i más el error por delta x, y el delta i es justamente el f' de x. ¿Sí? La derivada de este como función, el delta i, es f' de x de x. Y se conoce como aproximación lineal o aproximación de la recta tangente de f a esta expresión de acá, que me deja aproximar las funciones. ¿Sí? Entonces, f de x más h es aproximadamente f de x más h f' de x. Entonces ahí pueden tener una aproximación de alguna solución, algún número, algo para, digamos, para algún problema aplicado. ¿Sí? Entonces, el primer problema que habíamos visto era aproximar el raíz de 27. Entonces, para aproximar el raíz de 27, lo que se debe hacer es considerar el i igual a raíz de x, i', que sería la derivada de esta función, es simplemente derivar la función, y ustedes tienen el i', tienen 1 partido por 2 raíz de x. El x lo consideran 25 porque ustedes pueden calcular el raíz de 25. ¿Sí? Por eso toman ese raíz de 25 y el que está más próximo a 27. También podrían tomar, por ejemplo, el que les sigue mayorando, podrían tomar raíz de 36. Entonces podrían tomar perfectamente x igual a 36, pero en ese caso el h tendría que ser 9. ¿Sí? Menos 9. Menos 9. Entonces podrían hacer una aproximación, pero la aproximación sería bastante mala,
digamos, porque la idea es siempre tomar el h más pequeño, ¿sí? El h más pequeño, para aproximar esos valores, ¿ya? Para aproximar esos valores. Entonces ahora lo que dice es que f, lo escribo textual aquí la función, f de x más h es aproximadamente f de x más h por f' evaluado en el x. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí hace precisamente eso. Este 27 es el 25 más h, ¿sí? 25 más 2. Eso aproximadamente, aplicando esta fórmula que tengo escrita aquí abajo, a la raíz de el f de x. El x vale 25, lo elegimos como 25, así que la raíz de 25 más el h, que vale 2, por la derivada, que le tengo calculada aquí, igual a 25, que sería 1 partido por raíz de 25, y eso, al hacer las cuentas, implica que la raíz de 27 es aproximadamente 5 más un quinto. Y al hacer las cuentas, me da 26 quintos. Eso es una aproximación. Como les digo, también lo podrían hacer con raíz de 36. ¿Sí? Entonces ustedes podrían decir que el raíz de 27 es 36 menos 9. ¿Sí? Entonces, esa ahora sería el x, este de aquí sería el h. ¿Ya? Esta va a ser una mala aproximación, pero digamos, es válida como aproximación. Entonces va a ser aproximadamente raíz de 36. Ahora, como el h es negativo, sería menos 9 por 1 partido por 2 veces la raíz de 36. ¿Sí? 2 veces la raíz de 36. Eso es igual, aquí podemos ya escribir esto es igual. Entonces, porque me parece ya. Esto es igual a 6 menos 9 dividido raíz de 36, 6 por 2 me queda 18. Eso se me simplifica y me quería que eso es igual a 6 menos 1 medio. 6 menos 1 medio. Y 6 menos 1 medio es igual a 5,5. Entonces la raíz de 27 es aproximadamente 5,5. ¿Sí? Si ustedes hacen este cociente, este le da 5, algo, pero 5, lo voy con coma en vez de punto, un coma, y aquí me voy con la calculadora, por hacer una es 26 dividido en 5, eso me da 5,2. 5,2. Los valores parecerán bastante cercanos, pero digamos, así se va logrando una aproximación de ciertas funciones, ¿sí? De ciertos valores. Obviamente, tomando siempre un incremento. ¿Ya? Un incremento, digamos, no... la idea siempre es tomar... Aquí tomamos incrementos bastante grandes, ¿ya? Para poder calcular la función. O sea, nosotros podríamos tomar un incremento de 0,01, pero tendríamos nuevamente el problema que aparecería una raíz que no podría calcular. Entonces ahí no tendría mucho sentido práctico hacerlo de esa manera. ¿Sí? Pero que con esa explicación me queda un poco más claro. El ejemplo número 2 dice, ¿cuál es el error aproximado que se puede cometer al calcular el volumen y el área del cubo, de un cubo de arista 6 centímetros si se comete un error de 0,02 al medir la arista? Entonces, nosotros calculamos el volumen y decimos que la variable x, es la arista del cubo, ¿ya? X es la arista del cubo. Entonces, yo tengo, digamos, un cubo de esa manera. Un lado, una arista, va a medir x. ¿Ya? Por lo tanto, si el lado mide x, el volumen sería x al cubo y el área es 6 cuadrado. ¿Ya? Entonces, y de los datos que nos está dando el problema, me está diciendo el x vale 6, el x vale 6, ¿sí? X vale 6, el h vale 0,02, ya porque estoy
estoy haciéndolo con ese error. La derivada del volumen, ustedes la pueden calcular, la derivada de x cubo es 3x cuadrado y la derivada del área es 12x. Así que por lo tanto, para calcular el error que se está cometiendo, en esa medición, ¿no? Voy a borrar aquí. Simplemente calculamos una aproximación de esto acá, ¿sí? Entonces, este es voy a escribirlo aquí, recuerden, es f de x más h, es aproximadamente f de x más h, f' en x, ¿ya? Ahora, el x vale 6, el h vale 0,2, el f, ahí sería el f de 6, el h 0,02 y el f' de x es b de 6. Aquí, bueno, la fórmula está escrito con f porque es una función, pero el volumen también es una función, así que no tiene ningún problema. Entonces, al hacer las cuentas, el volumen de 6,02 es aproximadamente, ya con esa error, 218,16. Por lo tanto, el error que se va a cometer ahí es el decimal, este decimal que está ahí, que le falta 216, ¿sí? Porque el volumen, el B de 6, es igual a 216, ¿sí? Entonces, la diferencia entre esos dos me daría el error que estoy cometiendo, al cometer un error en la medición, ¿sí? La diferencia de esos dos, ¿sí? De hecho, ahí lo calcula, digamos, de otra manera, ¿ya? Pero ustedes pueden hacer la resta de esos dos y van a llegar exactamente a lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí está calculando explícitamente el error, es B' por el 0,02, ¿sí? Y ahí obtiene el 2,16. Análogo se hace con área ahora. Análogo es con área. Entonces, ¿cuál es la diferencia con área? Es exactamente lo mismo, lo que cambia es que la función es distinta ahora. Entonces, yo le tengo f de x más h, es aproximadamente f de x más h, f' de x, donde ahora el x vale 6, el h vale 0,2, el x vale 6, el h vale 0,2 y el f de x' es h. Y ahora la función f es la función área, ¿sí? Digamos lo único que tener. Aquí hay un error, aquí es área, está mal anotado, esa es una A. Entonces el área de 0,0 de 6 más 0,06 aproximadamente ese valor, y el área de 6 es igual a 216, ¿no? 216. Por lo tanto, el error es la diferencia entre esos dos, que sería en este caso 0,24, ¿sí? Entonces tienen la respuesta. Entonces el error aproximado que se puede cometer al calcular el volumen es de 2.16 centímetros cúbicos y al calcular el área es 0.24 centímetros cúbicos. Ese es el error que se comete al calcular el volumen y el área con ese desfase, ¿sí? Con ese 0,02 que aparece ahí que correspondería al H, ¿sí? Entonces lo único que deben hacer es calcular simplemente utilizando la fórmula lo que más o menos se está pidiendo. Entonces aquí en este ejercicio me piden obtener el diferencial de la función. Entonces el diferencial es derivar la función y correspondería al f' de x, la derivada, con el de x. Entonces sabe que f' de esta función es 14x menos 12, que es simplemente calcular la derivada. Así que el diferencial es igual al derivado por el incremento. Esto es que f' de x es igual a 14x menos 12 de x, ¿sí? Entonces, de esa manera que ustedes calculan el diferencial. Es exactamente la misma derivada, pero acompañada con este de x, ¿sí? Y un buen ejercicio que aparece aquí dice obtener el diferencial de la función f, definida de esa manera, tal que f de x igual a e elevado a tangente de x, ¿sí? El diferencial es simplemente calcular la derivada. Entonces, al derivar esta función, vamos
derivar esta función, esto de aquí. Entonces, eso es lo que pretendo derivar. Entonces, si yo voy mirando, aquí tengo una compuesta, entonces primero calculo esa función y después calculo esa función. Estamos haciendo los círculos para hacer la cadena. Y para poder derivar, voy del círculo más grande hacia el más pequeño. Por lo tanto, la derivada f' de x sería igual a la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Por lo tanto, aquí me queda e elevado a x, que sería todo lo que está dentro del círculo, que sería e elevado a tangente de x por la derivada tangente de x. La derivada tangente de x ya la hemos calculado, así que eso es simplemente e elevado tangente de x por secante cuadrado de x. Por lo tanto, la derivada de esta función es e elevado a tangente de x secante cuadrado de x, así el diferencial es igual a la derivada por el incremento. Esto es que el f' de x, que sería el diferencial, sería e a la e tangente, o sea, f' es igual a e tangente de x secante cuadrado de x de x. Ese sería el diferencial. ¿No? ¿Se dan cuenta? Calcular el diferencial es simplemente derivar y agregar el de x al final. Sería el diferencial. Y bueno, aquí tenemos otro de aproximar. Siempre aproximar, cuando yo quiero aproximar una solución o algún número, tengo que ocupar algún número. En este caso se elige pi cuarto y el incremento es pi partido por 24. ¿Sí? Entonces, pi cuarto más pi partido en 24 me da 7 pi partido en 24. Con eso hacen aquí que de nuevo, f de x más h es aproximadamente f de x más h por f' en x. ¿Ya? Ocupan siempre esa forma. Entonces ahora el x lo toman como pi cuarto y el h como pi partido en 24. Y reemplazan esta expresión considerando que la función f ahora es tangente. Entonces me queda tangente de pi partido en 24 y aproximadamente tangente de pi cuarto más pi partido en 24 secante cuadrado de pi partido por 4. Y así obtienen una aproximación de tangente de pi partido en 24 es 1, aquí está, 1 más pi partido en 2. Y esta aproximación es, digamos, no muy buena porque está apareciendo digamos, ese número. Entonces, nuevamente ahí tendría que volver a aproximar ese número para tener una real aproximación, sin embargo, no es tan sencillo. ¿Ya? Encontrar decimales de esto ya no es algo sencillo. Digamos, pero se puede hacer y, digamos, hay que hacer el ejercicio más o menos incompleto. ¿Sí? Pero se entiende que eso es una aproximación. No sé si tienen dudas hasta el momento. ¿Alguna pregunta? Hay 5 participantes, no, 4 alumnos. Está Vicente, César, Benjamín y Gerardo. ¿Alguna pregunta? Por el chat, hablando. Gerardo dice que no hay preguntas. Vicente tampoco dice que hay preguntas. Ok. Les pregunto yo, ¿han trabajado algún problema? ¿Han trabajado problemas propuestos en las clases? ¿Sí? Yo creo que eso es importante. O sea, lo fundamental para esta parte es saber derivar. Entonces, ya sea diferenciabilidad, derivadas paramétricas, derivadas de la función inversa, ¿ya? Todo eso implica saber derivar. Entonces, yo no sé cómo van ahí. O sea, si yo les doy una función, ¿son capaces de derivarla? Esa es y una función, digamos, no tan sencilla. Y que no sea un polinomio, por ejemplo. Un polinomio yo creo que todos deberían poder derivarlo. Entonces, ¿pueden derivar funciones no sencillas? Si me responden por el chat. Voy a ponerme de clase. En la clase de derivada.
Porque esto es derivado, ¿no? No, no parece propuesto esto. Ay, qué pesado esto. Son ejercicios resueltos. Esto es lo propuesto aquí. Ejercicios propuestos. Por ejemplo, de esta de la guía, o sea, de la clase número 9, estoy proyectando ahora, si pueden calcular esas derivadas, las que van apareciendo ahí. Deberían ser capaces de calcularla por lo menos. Algunas no tan sencillas. Por ejemplo, la F10 que aparece aquí, seno logaritmo de x dividido x menos tangente de logaritmo menos x cubo partido por coseno de x cubo. ¿Sí? Eso de ahí, este ejercicio, ¿son capaces de resolverlo? No, porque eso es lo mínimo que deben saber para enfrentarse de buena manera a la prueba. Derivar. Dice Gerardo, dice yo, cree que sí, pero ve que es muy extenso, sí. Efectivamente va a ser bastante largo porque hay varias cosas interactuando. Entonces quizás es bueno no resolverlo, pero sí analizar lo que deberíamos hacer en este ejercicio. ¿Ya? Como mencionas, sí es bastante largo, pero hay que tener en cuenta que podemos ir mirando lo que se debe hacer o el orden. Si se ve que hay que usar la propiedad de multiplicación y luego arreglar la cadena del cociente, no la de la multiplicación. Entonces podríamos expresarlo. ¿Sí? Entonces, si yo me centro en este ejercicio en el número 10, si yo quiero calcular f' de 10 en x, ¿qué cuentas debería hacer? Entonces, primero, me doy cuenta que aquí tengo un cociente. Por lo tanto, aplicaría la regla del cociente. Sería la derivada del primero, y esto simplemente lo voy a escribir, seno del logaritmo de x derivado por, y este le voy a poner un signo peso para no escribir tanto, ¿ya? Por signo peso. Menos el seno del logaritmo de x por lo que representa ese signo de peso, ¿sí? Y todo eso dividido, este signo peso derivado, todo eso dividido por lo que es el signo peso al cuadrado, ¿sí? Esa sería la derivada de lo que tengo marcado en rojo, ¿sí? Y luego tienes que calcular la derivada del seno del logaritmo de x, la derivada de este signo peso que escribe aquí, ¿sí? Menos, y nuevamente aquí en este tienen que aplicar regla del cociente. Entonces la derivada del primero, que se lo pueden calcular, es 3x cuadrado, coseno de x al cubo, menos x al cubo, la derivada de coseno de x al cubo. Todo eso dividido por coseno cuadrado de x al cubo, ¿no? Por lo menos deberían, esto de aquí, no deberían tener problemas en plantearlo, ¿no? Si alguien tiene problemas va a tener que hacer un poco más de ejercicio porque digamos es lo fundamental poder derivar en esta parte, ¿no? Digamos fundamental. Y bueno, derivar seno del logaritmo de x y aplicar regla a la cadena. Entonces, si yo quiero derivar, por ejemplo, seno, y aquí lo voy a borrar para... Si yo quiero derivar seno del logaritmo de x, hacemos esto que yo menciono siempre de ir encerrando circulitos. Entonces, primero calculo el logaritmo de x, después calculo el seno del logaritmo de x, ¿sí? Y aplicar regla a la cadena significa derivar de dentro hacia afuera. Entonces, aquí lo que estoy calculando es la derivada de seno del logaritmo de x. Por lo tanto, digamos aquí, seno del logaritmo de x derivado sería igual a la derivada de, como voy de dentro hacia afuera, sería la derivada de seno. La derivada de seno es coseno. Entonces sería coseno evaluado en el x que me queda dentro del logaritmo de x, me quedo mal escrito, logaritmo de x, por lo que está dentro del derivado. 1
lo hice como 1 partido por x inmediatamente. Por lo tanto, seno del logaritmo de x es coseno logaritmo de x dividido por x. ¿Sí? Y ahí tienen, digamos, la derivada que aparecía en el primer sumando del numerador, de esa fracción que habíamos escrito. Entonces, ahí pueden, digamos, este ejercicio, si bien no es difícil, sí sería un poquito largo, ¿no? Ahora, derivar no es algo complicado porque, digamos, no van a aparecer funciones realmente extrañas, ¿no? No aparecen cosas muy raras. Este de aquí sí sería, digamos, bueno de analizar. Por ejemplo, cuando ustedes quieren calcular la derivada de f12, deberían derivar este factor de aquí, ¿sí? Ese sumando que aparece ahí. Entonces me voy a centrar en este sumando porque aquí hay, digamos, una cosa media extraña. Si yo quiero derivar la raíz de 1 menos x cuadrado dividido 1 más x cuadrado, en raíz, yo solo quiero derivar. Entonces, para poder derivarlo, esto tengo que escribirlo como una potencia. El raíz, escribirlo como un medio, ya para poder aplicar las fórmulas que conocemos. Entonces, sería 1 menos x cuadrado dividido por 1 más x cuadrado, todo eso elevado a un medio. Y a esta función la estoy derivando. Y lo que aplico aquí es regla la cadena antes del cociente, porque yo tengo que, esto que está escrito aquí lo tengo que calcular y luego lo tengo que elevar a un medio. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que está escondido ahí es regla de la cadena. Entonces, y voy del círculo más grande al más pequeño. Entonces aplico regla de la cadena. Y esto me quedaría, si lo hago de esa forma, por regla de la cadena, este un medio baja, me quedaría un medio, ¿ya? Un medio de x, un medio de x sería 1 menos x cuadrado, 1 más x cuadrado, elevado a un medio menos 1, ¿sí? Por la derivada de lo que era el x, por 1 menos x cuadrado dividido 1 más x cuadrado. Y todo eso, ese es el que va derivado. Recuerden que todo esto es x. Todo esto es x. Entonces lo que tienen que calcular ustedes es la derivada del un medio primero, del raíz de x. Y eso es lo que está escrito ahí. Un medio de x elevado a un medio menos 1. ¿Sí? Y eso es el x, y por regla de la cadena, tengo que calcular la derivada de ese x. Y calcular la derivada de este x es bastante sencillo porque simplemente son polinomios. Así que en ese no deberían tener mayor problema. Pero es importante que vayan reconociendo cuáles son las reglas que deben aplicar en cada caso, cuando quieren calcular derivadas de funciones. ¿Sí? Ya de aquí para abajo, es simplemente simplificar y hacer bien las cuentas. Gerardo me dice, profe, el 7 y el 8 de esos mismos ejercicios se hacen con límites, ¿verdad? El 7 y el 8. Espérame, déjame ver los ejercicios que me menciona. Calcule si existe la derivada de f en 2 de esta función. No se hace con límites. No se hace con límites. Se hace con derivadas laterales. Del 7 y el 8. Voy a marcarlo aquí. Estos de aquí son con derivadas laterales. ¿Ya? Hay que tener cuidado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, me voy a centrar en el ejercicio 7, ¿ya? Simplemente para enfocarme en uno de los dos. Entonces, esta función, si yo considero una función que está definida a trozos, ¿sí? Para x más pequeños que 2, se define como 5x menos 6. Para x más grandes que 2,
se define como 3x cuadrado menos 3 menos 2. ¿Sí? Entonces, voy a cambiar el de aquí para no... Le voy a poner g a la función ya. Simplemente para simplificar un poco la notación porque tengo que escribirle un subíndice abajo. Entonces, yo cuando quiero la derivada en el punto 2, yo tengo que calcular la derivada derecha y la derivada izquierda. ¿Ya? Entonces, la derivada derecha de la función f de x derivado es la función que está a la derecha del 2. ¿Ya? A la derecha del 2. Vamos a poner 2 positivo hacia la izquierda. Entonces, es la función derivada hacia la derecha del 2. Por eso le pongo positivo. La función que está hacia la derecha del 2 es la función que está aquí abajo. ¿Sí? El 3x cuadrado menos 6, menos 3x. 3x cuadrado menos 3x menos 2. La derivada de esta función, si yo la calculo, es 6x, ¿sí? 6x menos 3. 6x menos 3. Y evaluado en 2, esto me quiere que f' a la derecha del 2, evaluado en el 2, es igual a, evalúo el 2. Sería 6 por 2, 12, menos 3. Eso me daría que la derivada hacia la derecha vale 9. Y lo mismo lo tengo que hacer hacia la izquierda. Entonces, el f' de 2 a la izquierda de f de x, tengo que derivar la función que está a la izquierda, que sería 5x menos 6. 5x menos 6. Si derivo, esa función me queda una función constante igual a 5. Una función constante igual a 5. Por lo tanto, y siempre vale 5, no importa el valor que yo reemplace. Por lo tanto, f' de 2 a la izquierda, o la derivada hacia la izquierda de evaluado en 2, es igual a 5. Entonces, por un lado me da que la derivada a la izquierda vale 5, por otro lado la derivada derecha me da, aquí me da 9. Como estos valores son distintos, la derivada no existe. Entonces son distintos, por lo tanto, y lo escribo con la notación de f de x en 2 no existe. No existe. ¿Sí? Y se respondería de esa manera. En el caso 8, en el caso de F8, es exactamente lo mismo, pero en vez de calcular el F2, tú calculas tienes que ver si existe el df de x en 7. Porque en 7 es donde, digamos, tenemos ese cambio de función. ¿Ya? Porque esta función es derivable en todos los reales, esta función es derivable en todos los reales. Entonces me tengo que preocupar del único número en donde yo no sé lo que está ocurriendo, que sería el 7. ¿Sí? Y vamos a hacer la forma de resolver ese ejercicio. Y si vemos la respuesta del 7, vemos la respuesta del 7, este es respuestas el 7, el 2 no pertenece al dominio de, f' de 2 no existe. ¿Sí? F' de 2 no existe. ¿Sí? Y además, el 2 no pertenece al dominio. ¿Sí? ¿Podría ser derivable en 2 si fuesen iguales? Sí, pero digamos, hace una observación, hace además esa observación de que el 2 no está en el dominio de la función. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Es alguno de sus compañeros? ¿Sí? ¿Algún ejercicio que hayan trabajado y no hayan podido resolver, por ejemplo? Inverso. Profe, Dime. en el ejercicio 1 de esa misma parte, ¿Ya? ya Déjame. Dime. yo había hecho un cambio de variable por comodidad nomás, pero parece que estaba mal hacer eso. En el Le 1. puse u igual a x cuadrado ¿Ya? en el 1. Sí, estoy siguiendo. Entonces tú pones u igual a x cuadrado.
¿sí? Entonces, y tú quieres derivar f de x, eso no lo podría, digamos, no lo podría hacer, tendría que, no tiene mucho, no tiene mucho sentido hacer un cambio variable para calcular derivadas, ¿ya? ¿Por qué? Claro, sí. ¿Por qué? Porque tú quieres calcular la derivada de f de x. Si tú haces cambio u igual a x cuadrado, entonces, ¿qué valor tendrías que reemplazar ahí para que aquí te aparezca el u? Entonces tú tienes que reemplazar raíz de u. Si tú haces eso, en realidad estás calculando f' de raíz de u, ¿ya? Y eso no tiene mucho sentido porque ya sería una función compuesta. Digamos, ahí complica un poco más el ejercicio. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que hice el ejercicio y sabía que estaba mal hecho. La verdad es que llegué a la conclusión de que estaba mal, pero no sabía por qué. Sí, o sea, porque Pero ahí estás está. calculando esto. Porque estás calculando esto, ¿sí? O sea, Ya, no es profe, que tu gracias. procedimiento, no es que tu procedimiento esté incorrecto, sino que cambiaste el ejercicio. En vez de calcular esto, tú calculaste esto de acá, ¿sí? No, Comprendo. no creo que el procedimiento haya estado incorrecto, ¿sí? ¿Algún otro compañero que tenga alguna duda? Quizás de las otras clases, o de las clases más antiguas quizás. Entonces aquí tenemos derivada, ¿sí? Los ejercicios propuestos, digamos, son por definición. Usando la definición, calcular esos límites. La clase 7, continuidad. Yo no sé cómo están cuando una función es continua o discontinua. En todos los casos. Yo no sé si revisaron todo este ejercicio, de que habían bastante que quedaron, digamos, para que ustedes fueran revisando. Entonces, en particular me interesa el de parámetros, ¿ya? Este de aquí, por ejemplo. Ya. Voy a tomar este, el ejercicio 1. Me voy a fijar en el ejercicio 1, esto es continuidad, ¿ya? Entonces dice, determina el valor de las constantes a y b, ¿ya? En los reales, de manera que las siguientes funciones sean continuas, donde se requiere, ¿ya? Entonces yo necesito que esta función sea continua, sea continua. Entonces, ¿cómo me fijo si esta función le voy a llamar g simplemente por comodidad para no escribir el sub 1 que está ahí? Del g de x es e a la x más x cuando x es menor que 0, ax más b cuando x está entre 0 y 3, y logaritmo de x menos 2 cuando x es mayor que 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para asegurarme que sea continua? Esta es una función continua en todos los reales. En todos los reales por ser composición de funciones continuas. Por lo tanto, va a ser continua en todo este subconjunto, pero no necesariamente en el cero. Entonces tengo que estudiar continuidad. Tiene que ser continua en x igual a 0. ¿Ya? Ese ejercicio. Pasa lo mismo aquí. Tiene que ser continuo en ese 0 de ahí y además tiene que ser continuo en este 3 de acá. ¿Ya? Entonces, de los dos puntos tiene que ser continua en x igual a 3. Que sea continua significa que el g de x, en este caso el g de 0, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 de g de x. Y este de aquí, como la función en 0 se comporta de una manera hacia la derecha y de otra manera hacia la izquierda, tengo que calcular con límites laterales. Esto significa que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de g de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del g de x. Y esto de aquí, esta condición que está escrita acá, esta condición, me va a entregar una ecuación, ¿sí? Esta de aquí proporciona una ecuación. Y a partir de esa ecuación puedo determinar el valor de A y B, ¿sí? Entonces esa es una ecuación.
¿ya? Una ecuación. Y la otra ecuación es exactamente lo mismo, pero digamos el 0 lo cambio por 3. Entonces aquí sería, vamos a borrar, aprovechar que estoy en esta pizarra. Entonces en vez de 0, sería 3. Exactamente lo mismo. Entonces el g de 3 tiene que ser igual al límite cuando el x tiende a 3, de 3 por la derecha y 3 por la izquierda. ¿Sí? Y ustedes hacen esa cuenta y les va a dar otra ecuación. Con esas dos ecuaciones van a formar un sistema y ese sistema lo resuelven para poder encontrar los parámetros y que la función sea efectivamente continua. No sé si es necesario realizar ese ejercicio, quizás con la explicación que da será suficiente. Profe, ¿podría hacerlo, por favor? Vale, vale, lo resuelvo antes. Entonces, voy a cambiar de pizarra, ¿sí? Para hacer la pizarra blanca. Ya vaya, es el g de x igual, y tiene tres definiciones. Cuando x es con 0, cuando x está entre 0 y 3, cuando x es mayor que 3. Creo que aquí era ax más b, aquí es e elevado a x más 1, y la última no alcanzar a ver bien. Es e a la x más x y logaritmo de x menos 2. Logaritmo de x menos 2. Y aquí era más x. Entonces ese es el ejercicio. Entonces primero vamos a calcular el límite lateral. Entonces, déjenme fijarme bien en los iguales. Déjenme fijarme en los iguales. Ya, los iguales lo lleva aquí abajo. Y el igual lo lleva ahí. Y el igual lo lleva ahí. ¿Sí? ¿Por qué me tengo que fijar en el igual? Porque yo creo que el límite, cuando x tiende a 0, de g de x, tiene que ser igual a g de 0. Entonces g de 0, si nosotros lo calculamos, como aquí está el igual, se calcula con esta expresión, ax más b. Entonces sería a por 0 más b. G de 0 vale b. G de 0 vale b. Por lo tanto, el límite que yo voy a calcular, el límite cuando x tiende a 0, tiene que ser igual a b. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, límite cuando x tiende a 0 de g de x tiene que ser igual a b. Ahora calculemos el límite cuando g de x tiende a 0. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. Entonces, para eso necesitamos límite por la derecha, de 0. Límite cuando x tiende a 0, aquí es menor o mayor. Menor. Sí, lo escribí mal. Está bien así. ¿Sí? Vaya. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de g de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de la función que está por la izquierda, que sería e a la x más x. Eso es igual, si nosotros evaluamos, me quedaría e a la 0 más 0, y eso igual a 1. Por lo tanto, voy a tener que el b tiene que ser igual a 1. ¿Sí? El b tiene que ser la 1. Si calculo el límite por la izquierda, por la derecha, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de g de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de la función que está por la derecha, que sería ax más b. Si hago las cuentas, eso sería b. Entonces, necesito que esos dos sean iguales y ahí concluyo que el b es igual a 1. Con esos dos concluyo que el b es igual a 1. Y corresponde justamente a la imagen del g de 0. Entonces, con esto, ya puedo cambiar aquí. Voy a alterar lo que tengo escrito. Y con eso yo obtengo que el b es igual a 1. Entonces la función ya me cambió. Ya no es ax más b, es ax
más 1, porque el b ya lo calculé. AX más 1. ¿Sí? Y ahora lo que hago es calcular el... Entonces, esta digamos sería la primera parte. Y la segunda parte hago exactamente lo mismo. Entonces tengo que el límite, cuando x ahora tiende a 3 de g de x, tiene que ser igual a g de 3. G de 3. Notemos que el g de 3, si lo reemplazo, se reemplaza en esta función. En esta función. Entonces sería a por 3 más 1. Entonces sería 3a más 1. Entonces con eso obtuve cuánto vale el G3. ¿Sí? Y ahora calculo los límites laterales. Entonces el límite, cuando x tiende a 0, y aquí yo tengo que tomar 0 por la derecha, de g de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de la función que está por la derecha, que sería logaritmo natural de x menos 2. Si yo reemplazo para calcular este límite, eso es lo mismo que logaritmo, perdón, aquí es 3. Perdón, me quedé pegado con el 0. Es 3. Entonces, cuando x tiende a 3 por la derecha, cuando x tiende a 3 de esta función, y evalúo el 3. Entonces, esto me queda logaritmo natural de 3 menos 1. ¿Sí? Y eso es logaritmo natural de 1. ¿Sí? El logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? ¿Ahí? 0. 0. Por lo tanto, tengo que el logaritmo es esto de aquí, el 3a. 3a más 1 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, 3a más 1 tiene que ser igual a 0. Es decir, eso implica que el a es igual a menos 1/3. ¿Sí? Y con eso, digamos, ahora lo reemplazo acá. Y la función sería menos 1/3 de x. Sería menos x dividido en 3. ¿Sí? Esta es la función que nosotros estábamos buscando. Entonces, esa función es derivable, es continua, perdón, es continua en todo su dominio. ¿No? Entonces, ahí, esa función es continua en todo su dominio. Para esos parámetros de A y B. Entonces recuerden que siempre cuando queremos calcular en determinada continuidad, tenemos que, si la función está definida de una forma hacia la derecha y de otra forma hacia la izquierda, tenemos que calcular los límites laterales, ¿sí? Con cada una de las funciones correspondientes. Y en este caso, como tengo que evaluar parámetros, me van a aparecer ecuaciones y esas ecuaciones las tengo que ser capaz de resolver. ¿Sí? Es la única diferencia. ¿Sí? Cuando aparecen parámetros es resolver ecuaciones. Digamos, esa es la dificultad que se le agrega a ese tipo de ejercicio. Eso, vuelvo a la clase aquí. Ahí está. Ahí está. Entonces la pregunta número G2 pasa exactamente lo mismo. Quiero que esta función sea continua y aparecen parámetros Heidel. Entonces aquí hay un solo parámetro, que es el x igual a 0. ¿Sí? X igual a 0. Entonces calculo el límite por la izquierda, el límite por la derecha. Los límites tienen que ser iguales y no basta que sean solo iguales, además deben ser igual a 2. ¿Sí? Entonces eso me va a entregar un sistema de ecuaciones en ese caso. ¿Sí? O algo de ese estilo. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Aquí otra función también son todas de las mismas características. Entonces ahí lo único, digamos, la única dificultad que tienen estos con parámetros es si son capaces de determinar el límite. ¿Sí? Porque las ecuaciones deberían poder resolverlas.
Entonces, ¿no hay más preguntas? Quizás de las clases anteriores del límite. Yo aquí puse de la clase 7 de la clase 7 a la 11, que es continuidad, derivada, derivada, álgebra derivada, derivada implícita de orden superior, inversa paramétrica. ¿Sí? Digamos, eso es lo que quisiera revisar por lo menos ahora. No sé si tienen alguna propuesta o otra cosa que quieran revisar. ¿No? Profesor, la prueba va a ser en horario de clases, ¿verdad? Eh, el cuestionario no era horario de clase. O sea, puedes responder en horario de clase. Eso queda a su criterio, pero digamos no es una condición. Déjame, te confirmo el tiro de horario, porque eso está en el aula. El tiro te confirmo. No. Cuando ustedes van al aula, en el inicio del aula, aparecen dos documentos, uno que dice evaluación y otro que dice cronograma. En el que dice evaluación, pueden revisar todas esas condiciones. ¿No? Estoy abriendo el documento ahora para confirmar el horario. Entonces, la disponibilidad va a ser un cuestionario, es de 8:15 a 16:15. O sea, tienes todo ese, digamos, ese tiempo para abrir el cuestionario y comenzar a desarrollarlo. Y cuentas con un total de 70 minutos para responder. Ok, profe, gracias. Entonces, ahí queda al criterio de cada uno si es que lo responden en el horario de clase, digamos. Sería ideal que lo respondan en horario de clase porque, digamos, es el bloque que tienen libre para responder la prueba, pero ahí pueden ajustarse sus tiempos. Ese día no va a haber taller, ¿verdad? No debería, no. Ok. Solo estaría la evaluación. Ya. Eso va a tener la grabación, ya que no me preguntas.